claramente en una visión como a la hora 9 del día, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, a mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante como un gran lienzo, una sábana, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que antes había visto, sencillo, eso es sencillo, que los vegetarianos no van al cielo, pero sí, gelado. Que tengo 3 o 4 aquí que están a punto de tirarme ahora. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó. Bien importante eso. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro lo levantó, le dijo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo: ustedes saben cuán abominable, detestable, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Vamos a dejarlo ahí hoy y seguimos la semana que viene. En una ocasión estaba en una reunión de trabajo y éramos el grupo gerencial. Estábamos los directores, los gerentes que se reportaban a nosotros y los supervisores también. Y era un team building de esto, ¿no? Estábamos todos metidos en un hotel. Entonces, en una parte de conocernos, nos piden presentarnos los unos a los otros, así. Y siempre, para hacer esto ameno, nos dicen: pues da unos datos personales tuyos, tu familia, qué edad tienes, tus hobbies. En ese caso nos dijeron que habláramos de las cosas bochornosas que habíamos pasado en la vida. Yo tenía demasiadas para decir. Pero me di cuenta que había muchas que había guardado
en la profundidad del abismo de mi mente, que no quería recordar, y escuchando la de los demás compañeros, pues, me di cuenta que todos tenemos más o menos lo mismo. El punto es que en una se levanta este muchacho, un muy buen compañero, y para el frente y dice: yo soy pagano, soy agnóstico, sigo la vida según, y dio el nombre de la línea de pensamiento filosófico pagano que él sigue. Dijo que estaba muy feliz de considerar que su familia de sangre era como muertos para él. Y que para poder dormir en la noche ponía heavy metal. ¿Alguien ha dormido alguna vez? Todos pusimos esta cara de... Hace 20 años atrás, un comentario como eso hubiera encendido en mí la alarma de la santidad legalista. Porque yo vengo de una iglesia bastante, ¿verdad?, que tienen su corazoncito legalista. Los que están aquí, que vienen de ese lado pentecostal carismático, saben. Eso hubiera prendido en mí una alarma legalista. Mi corazón hubiera empezado a gritar: esto es un loco, esto está perdido, ni te le acerques porque te contaminas. ¿Me entendió? Pero Dios lleva mucho tiempo trabajando en mi vida con respecto a una tarea primordial que tenemos nosotros como iglesia. Yo se la he comentado a ustedes y es parte del lema que hemos acogido para la iglesia últimamente. Y una de esas porciones es que nosotros tenemos la responsabilidad de amar las almas. Diga conmigo: amar las almas. Y ese día, y le doy gracias al Señor porque vi el cambio en mi mentalidad, que la palabra del Señor viene trabajando en mi corazón. Ese día, casi instintivamente, cuando Él dijo eso, yo comencé a orar. Yo: Señor, dame una oportunidad para llegar al corazón de ese hombre y ver si él puede venir a tus pies. Y de ahí en adelante, cada vez que lo veo, empiezo a orar: Señor, dame la oportunidad, dame el día, dame la crisis, dame la manera de llegar a su corazón. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Es posible que al compañero mío no le interese el evangelio. Quizás lo rechace fuertemente, quizás ya lo rechazó totalmente a conciencia. Hay gente así, y hay gente que ellos dicen: pues entonces no hay nada más que hacer. ¿Bien? Pero para mí es importante investigar si Dios está trabajando en su corazón, porque si Dios ha estado trabajando en su corazón, parte de lo que dijo allí es el trabajo de Dios en su corazón, aunque usted no lo crea. Y yo tengo que estar cerca, listo para escuchar. Porque si Él está listo para escuchar, si Dios ha hecho trabajo en su corazón, yo quiero estar cerca, porque un cristiano tiene que estar cerca para poder presentarle el evangelio y llevarlo a la cruz. ¿Me entendió? Ese es el punto del evangelismo. Y es que Dios ha decidido, escúcheme bien, Dios ha decidido que somos nosotros, la iglesia, los que vamos a colaborar con la tarea de amar las almas. Y para eso lo que Dios hace es que Él trabaja con esas almas. Él va preparando el corazón para que ellos escuchen y entiendan el mensaje del evangelio. Este mensaje es un mensaje espiritual. No puede ser entendido con la mente natural. Una persona que escucha el mensaje del evangelio, asiente, lo acepta y lo abraza, es porque Dios ya trabajó en su espíritu. ¿Me está entendiendo? Así que Dios trabaja en ellas, pero Dios a la vez va trabajando en usted y en mí, los mensajeros, para que nuestros prejuicios, nuestros miedos y nuestras vagancias no impidan que las almas que Él está preparando no puedan llegar a Cristo. Así que es un trabajo en conjunto donde Dios trabaja y Dios trabaja en el corazón de aquellos que necesitan, y Dios trabaja en mi corazón para que yo haga mi parte para que las almas vengan al Señor. ¿Lo vio? ¿Sí? ¿Lo vio? El caso de Pedro y Cornelio que acabamos de leer, y por eso lo dejé hasta ese punto, es un ejemplo de Dios trabajando el corazón del necesitado y el corazón del mensajero. Repito, el caso de Cornelio que estamos viendo hoy es un ejemplo donde Dios trabaja el corazón del necesitado y el corazón del mensajero. Y yo espero que cuando salgamos de aquí, usted y yo, que somos los mensajeros de Dios a un mundo que se pierde, le dejemos a Dios trabajar en nuestro corazón y nos unamos a Él, porque hay un mundo que necesita este evangelio. Bien, lo que acabamos de leer dice lo siguiente: Cornelio era un centurión romano, estaba a cargo
de 100 soldados. Era un hombre de caché. Ellos cobraban de 5 a 6 veces más que lo que sobraba un soldado raso. Por lo tanto, lo que cobraba un soldado raso. Por lo tanto, Cornelio era un hombre adinerado. Entonces, él estaba sobre 100 soldados en una si ve al principio cuando leímos, decía que era una compañía llamada La Italiana. Una compañía tenía 5, 6, hasta 10 centuriones, o sea, de 600 a 1000 soldados. Y estos estaban apostados en Cesarea. Cesarea era la capital de la región, la capital que Roma le había puesto a Judea. Por lo tanto, ahí estaban los gobernantes romanos para toda la región. Así que Cornelio estaba en un lugar de caché. Él vivía en la loza y vivía con chavos. Estaba muy bien. ¿Bien? Ahora, Cornelio dice algo en la palabra. Dice que este hombre era un temeroso, repita conmigo, temeroso de Dios. El término temeroso de Dios es bíblico y es un término donde los judíos, ese término lo daban los judíos a todos los gentiles, los que no eran de Israel, que estaban interesados en el Dios de Israel. Así que venían griegos, venían romanos, venían de Tiro, venían de todo lugar, los españoles, el que fuera. Los italianos venían todos por allí y decían, yo quiero conocer de tu Dios. Me interesa, me parece que es el Dios verdadero, estoy cansado de los míos. Entonces, esta gente le llamaban los temerosos de Dios. En el caso particular de Cornelio, él era tan temeroso que ya su vida mostraba que había aprendido la palabra o la ley de los judíos y la estaba llevando a cabo en ciertos aspectos. Escúcheme bien, dice ahí que era un hombre que daba mucha limosna a los pobres. O sea, que estaba ayudando, repartiendo dinero a la necesidad. Hermanos, eso en el pueblo romano no existía. Allá era cada cual, sálvese el que pueda. Bien, y era contracultura, y eso venía desde el tiempo de los judíos. Era contracultura que aquel que estaba en necesidad pudiera recibir algo de bendición. Bien, así que este hombre ya estaba dando limosna a los que estaban pobres y dice la Biblia que practicaba la oración. Estaba orándole a Dios. Él quizás no lo conocía completamente, no sabía todas las cosas, pero era un hombre que estaba buscando a Dios. Así que ese apodo se lo habían dado en mucha justicia a Cornelio porque él estaba interesado en la religión judía. Ahora no se había convertido. Para convertirte al judaísmo tenías que pasar por el rito de la circuncisión. ¿Okay? Así que todos los paganos que estaban allí no se practicaba la circuncisión, por lo tanto ya eran gente adulta, llegaban allí, de momento los judíos decían, todo bien, mientras estés interesado te vas a sentar en la parte de atrás de la sinagoga y estoy feliz que estés viniendo, estoy feliz que estés escuchando, pero cuando se acabe el servicio te vas, porque ni te toco, porque tú eres un inmundo, yo no. ¿Está conmigo? Así que ni te saludo, ni te toco, y menos me tomo un café contigo. Yo no tomo café de todas maneras, pero dale. Y menos voy a tu casa, jamás. Porque tú eres inmundo, tú me dañas, yo soy santo. O sea, el pueblo israelita estaba con este crush de la ley y ellos se creían los mejores, ¿no? Así que, si en algún momento un gentil decidía convertirse, tenía que circuncidarse, tenía que empezar a observar el sábado como el día de separación para Dios y tenía que dejar de comer un montón de cosas que la ley antigua tenía. Oh God, no más pernil, no más navidades. Es que todavía no lo vi en ese tiempo, pero usted sabe lo que le quiero decir. No más nada de eso. Así que toda esa cosa había que hacer, así que muchas de estas personas estaban pensándolo, estaban viniendo, tenían temor de Dios, pero la religión judía se convertía en una barrera para que se acercaran a Dios. Se convertía en una barrera. Bien. Así que el pobre Cornelio era muy bueno, daba todas las cosas, pero los judíos ni lo tocaban porque era inmundo. De todas maneras lo querían mucho. La pregunta que nos hacemos, ¿era Cornelio un convertido? ¿Ya se había convertido al Señor? Escúcheme bien, nosotros no podemos saber cuál era el estado de su corazón en ese momento. Al menos podemos reconocer que Dios estaba obrando en él. Ya él se había alejado de sus raíces paganas, definitivo. Estaba interesado en el Dios de Israel. Era un devoto del Dios Jehová. Vivía dando señales de piedad personal, oraba, daba ofrendas. Y es posible que estuviese ya pensando unirse al judaísmo. Digo, yo voy a dar el salto me circuncido, aguanto como machito. Está fuerte.
Está fuerte, está duro. Está duro. Aquí hay unos cuantos sufriendo ya. La idea. Aguanto el asunto y me tiro de frente. Pero vamos. Lo que está claro de la narración es que Dios estaba preparando el corazón de Cornelio. ¿Sí o no? Dios estaba preparando el corazón de Cornelio para que se encontrara con el mensaje de Jesús, con el mensaje del Evangelio. Yo pensaría, y muchos comentaristas piensan que él no estaba convertido, pero sí él ya estaba siendo preparado. Yo quiero que usted piense que muchos de nosotros vinimos al Señor, pero Dios venía preparando nuestro corazón por años. Hay gente que se toma décadas mientras están escuchando y viendo, y su rebeldía está ahí, pero acá adentro, acá atrás donde nadie ve, hay algo que está siendo roto, que Dios está doblando. Y usted dice, pero es que no puede ser así. Sí puede ser. Los 70 años de vida, los 50 años de vida, los 30 años de vida que usted pueda tener sobre esta tierra, para Dios son un abrir y un cerrar de ojos. Y Él está empeñado en salvarte. Le debes dar gracias al Señor por eso. Gracias, Señor, por eso. Y Cornelio definitivamente estaba siendo trabajado en el corazón por Dios. Él estaba siendo preparado para escuchar y recibir. No necesariamente estaba convertido, pero sí estaba siguiendo. Y usted diría, pues mira, Cornelio era una persona muy buena. Escúcheme bien, la Biblia nos declara con mucha claridad de que nosotros, dejados a nosotros mismos, nunca buscaríamos a Dios. Pablo en Romanos, que lo estoy dando los viernes y está muy bueno, Pablo en Romanos, en el capítulo 3, citando al profeta Isaías, nos dice que acá abajo no hay ni uno, dice así, el texto dice, ni uno que busque a Dios. La condición natural del ser humano no es ir detrás de un Dios que va a restringir los deseos de tu cuerpo. No es ir detrás de ese Dios. No te sale del corazón. Así que cuando usted ve una persona que se interesa, que tiene algún tipo de curiosidad por entender las cosas de Dios, sobre todo que está buscando, tiene un anhelo que empieza a salir de su corazón de recibir paz espiritual, porque lo que ha vivido y lo que está viviendo, no importa todo el pecado que haya practicado, no le satisface el corazón. Es muy probable que el Espíritu de Dios ya esté trabajando con el espíritu de esa persona. ¿Okay? ¿Lo cree así? Así que acabamos de ver la preparación de Dios en el corazón del que no cree. Si una persona está buscando, Dios ha estado bregando con él. Repito, si una persona está buscando, Dios ha estado bregando con él. Por eso Jesús nos decía, ninguno puede venir a mí si no le es dado por él. Padre, repítalo conmigo. Ninguno puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Voy a hacer un detente aquí un minuto. Yo quiero que usted entienda que el trabajo de evangelismo que nos da Dios es el trabajo más seguro que hay. Usted sale, usted no sabe en qué corazón Dios te está trabajando, pero Dios nos manda a regar la semilla. Dios va a agarrar la semilla que tú riegas con el corazón que Él ha preparado, los va a juntar y va a salvar almas para su gloria. Yo quiero que tú entiendas que siempre lo que tú hagas para regar el evangelio en el mundo siempre va a tener resultados. Y cuando tú y yo estemos en la eternidad, Dios va a mostrarte la gente que vino a Él por causa tuya. Deberíamos estar gozándonos por ahí, brincando, gracias Señor, porque es motivo de gozo. Están totalmente dormidos hoy, yo no tengo problema con eso, pero eso es motivo de gozo. Yo voy a empezar a traer café negro allá afuera y todo el mundo va a entrar y va a tomarse una taza de café bien terrible y les voy a dar, no, Ritalin no porque los calmo, tiene que ser algo que los descalme. ¿Qué le puedo dar? Café, pero bien negro, para que estén ahí sentados así. El trabajo de evangelismo está seguro. Hay gente que se pasa peleando con este asunto, que si Dios escoge o no escoge a la gente, que si Dios los prepara o no los prepara de antemano.
Hermano, esa es la mejor noticia, que Dios los escoge y los prepara. Quiere decir que yo salgo afuera y no importa. No importa lo que yo diga, lo bueno o lo malo que lo diga. La gente va a recibir y se va a convertir, porque Dios decidió que Él prepara el corazón y la semilla del evangelio que usted tire, Él las va a unir y Él va a salvar a la gente. Usted no salva a nadie, Dios sí. Y Dios nos dio el privilegio de regar la semilla para que caiga en los corazones que ya Él preparó. Tu trabajo evangelístico siempre va a tener resultados. Siempre, siempre. Por eso no deberías tenerle miedo al asunto. No. Así que acabamos de ver cómo Dios prepara el corazón de Cornelio, el corazón del que no conoce. Ahora vamos a ver cómo prepara el corazón de Pedro, del que conoce, de ti y de mí. Dice que, esto es bien importante, Pedro era un judío ortodoxo, o sea que Pedro llevaba, pero con mucho cuidado, toda la ley judía. ¿Okay? Él observaba todas las reglas de su tradición. Él no se juntaba con gentiles, él no comía con ellos, él no se acercaba a sus hogares, él los veía de lejos, como siempre. Yo quiero que usted entienda algo. El cristianismo llega a Israel. Son judíos los que conocen a Dios de Israel, y Jesús no viene a cambiarles la religión. Jesús viene a decirle: yo soy la revelación final del Dios que ustedes siempre han adorado. Ese Dios se les reveló a ustedes, escúcheme bien por favor, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en Éxodo. Ese Dios se les reveló. Ese Dios se les reveló a ustedes a través de la ley, a través de los siglos, poco a poco, para que fueran entendiendo quién era Él. Él es santo, Él es separado de ti y de mí. Él tiene otro carácter, Él tiene otra conducta, pero Él te ama. Así que cuando llegó el tiempo que Dios había decidido, envía a su Hijo para que en su Hijo, en el comportamiento de Cristo, en la obra de Cristo, viéramos quién es Dios. Así que Jesús no les cambia la religión. Jesús lo que dice: yo vengo a cumplir la ley. Yo vengo a cumplir todo aquello que ustedes estaban viendo. Eso de que no podían comer cerdo, eso que no podían comer, de hecho, por si acá están peleando conmigo porque soy carnívoro, lea Levítico 11, no podían comer solamente, del mar solamente lo que tuviera escamas, peces. Así que olvídese la langosta. Esa gente no puede comer langosta, ni cajucho, ni camarones, ni nada de eso. Yo usted ahora mismo empiezo a gritar: gracias a Dios que soy gentil. Y que nací después de la cruz. ¿Okay? Y que no me toque circuncidar. Pero eso. Esa ley estaba allí con un propósito particular, y el que conoce y entiende la Biblia se va a dar cuenta que lo que Dios le dio en la ley fue un drama actuado para que ellos comprendieran las diferencias entre el mundo y el pueblo de Dios, para que comprendieran las diferencias entre el carácter del mundo y el carácter de Dios. Bien, pero cuando llegó el tiempo final, Jesús vino a cumplir todo eso, todos los tipos, todos los símbolos, toda esa cosa estaba cumplida en Cristo. Pero los que se convierten son judíos. Los apóstoles que se convierten, con los 120 que están allá arriba, que reciben el Espíritu Santo, son judíos. Ellos están claros que el evangelio vino a través de Israel. De hecho, habían escuchado a Jesús decirle a la samaritana: porque sabes que la salvación viene de los ¿qué? De los judíos. Y ellos estaban acostumbrados a que si un gentil venía a Jehová, tenía que venir a través del rito judío. Así que Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, todo el mundo, todos ellos estaban pensando: ahora vamos a evangelizar y tenemos que ir, predicar a Cristo, y cuando se conviertan, Cristo dijo que los bautizáramos en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero aparte de eso hay que meterlos por aquí. Así que vayan preparando, afilando los cuchillos y toda la cuestión, porque vamos a judaizar a todos los cristianos. De hecho, cuando usted vaya al Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas de Pablo está peleando con los que tratan de judaizar las iglesias cristianas. Vaya Gálatas, después que comenzaron bien, ahora van mal. ¿Qué hacen ustedes volviendo atrás? Ya todo esto se acabó. ¿Están conmigo? ¿Puedo hacer un paréntesis para que se me salga ya de una vez? ¿Qué hacen las iglesias por ahí?
La próxima vez que vaya a un culto de eso, llévese un cuchillo. Una tijera bien grande y dice, by the way, vamos a circuncidar a todos los varones que están aquí. Porque si quieres volver atrás, Gálatas, ¿quieres volver atrás? Vuelve atrás, completo. Completo. Y no más pernil en Navidad. Y no más langosta. ¿Alguien está conmigo? Y vamos los sábados. ¿Alguien está conmigo? Un mal entendimiento de la palabra de Dios. Ese entendimiento tenía Pedro. Tenían todos ellos. Y todos ellos iban con la mentalidad de que los que se iban a convertir eran los judíos. Y si alguien de afuera venía, tenía que pasar por ese filtro. Pero Dios le había dado a Pedro las llaves del evangelio. Y Dios tenía que tratar primero con Pedro. Así que la primera llave la usó, ¿dónde? En Jerusalén. Y los que estaban allí eran los judíos que vivían afuera, pero eran judíos de corazón y servían la ley y todo eso. Y habían venido a la fiesta y allá se convirtió un montón de gente y se fueron a sus sinagogas judías en todo el mundo. Así que se abre el evangelio a los judíos. Todo bien. Para los apóstoles eso no es problema. Todo bien. Pero ocurre que se acomodaron, se sentaron y vino Pablo, ¿se acuerdan Saulo? ¡Bum! Persecución. Y todo el mundo hizo como ¡bum! Y se fueron. Y empezaron a correr por todo lugar. Y allá Dios llevó, ¿se acuerdan? A Felipe. Y Felipe va caminando, que le llamamos en la Biblia el evangelista, y llega a Samaria. Y yo le había explicado a ustedes en aquella ocasión, si no quieren lo busco otra vez, ya las 10 o 12 predicaciones están puestas en internet y en el teléfono suyo, si usted las quiere, para que las pueda volver a escuchar. Y allá Felipe llega a Samaria, y Samaria era la tierra de los satos. Samaria es el título hebreo de Puerto Rico. Sato. Sato. Así que los samaritanos eran mitad judío y mitad gentil. Porque 300 o 400 años antes ellos se habían mezclado. Así que por eso era que los judíos están tan molestos con ellos, no quieren saberlo, pero como que no los podían dejar porque eran como los medio hermanos, usted sabe. Son como los medio hermanos míos. Así que Felipe llega allá, empieza a predicar, empieza la gente a convertirse, Pedro lo escucha, sale cogiendo, vamos a controlar esto, porque se nos baila a controlar la cosa, y llega allí, y quienes se convirtieron, vamos a orar, y de momento el Espíritu Santo le cae encima a los samaritanos satos. Y Pedro dice, ¿y ahora qué hago? Porque el Espíritu Santo cayó encima de los judíos perfectos, santos, legalistas hasta el tuétano, pero ahora le cayó encima a los satos. Y yo presumo que Pedro salió de allí pensando es que le queda 50% de sangre judía, así que pues el Señor tuvo misericordia de ellos. ¿Me entendió? Y se fue otra vez para Jerusalén y pasó un tiempo y Saulo se convirtió y se acabó la persecución. Y usted y yo vimos la vez pasada que Pedro entonces como que algo estaba haciendo Dios en el corazón. Y él seguía pensando, estaremos bien, esto estará bien. Así que un día se va a visitar las iglesias judías, las sinagogas que están por allá, pero empezó a llegar a las ciudades que son de más gentiles, allá como Kissimmee y todo eso, se llegó allá. Y entonces llegó allí a visitar la iglesia y allí de momento había un paralítico y como Pedro lo único que sabía era molestar a todo el mundo, lo levantó en el nombre del Señor y la ciudad, dice la Biblia, se convirtió. Y ahora Pedro empezó, ¿y qué hago ahora? Entonces yo le digo a esta gente que se acaba de convertir, que mañana vengo a circuncidarlo, se acabó la conversión ahí. Y él sigue pensando y de momento, mientras está pensando, que eso fue lo que vimos la semana pasada, lo llaman de Jopa y allá en Jope estaba esta niña cristiana, judía, que era muy buena, muy dada a la gente y se murió. Y él llega allí, se tira de rodillas y ora, lo vimos la semana pasada, y resucitó. Y usted se imagina el revolú que se formó. Ahora resucitó una mujer. Y toda la región, ya no fue el pueblo, la región se convirtió. Y Pedro se queda allí unos días y Dios ya tenía el corazón de Pedro así. Aquí hay gente mía. Quizás no te agradan, quizás te parece que no se merecen, quizás tienes prejuicios contra ellos. Quizás no sería la gente con las que te juntarías, pero allí están las almas mías. Y a ti te toca ir. ¿Está viendo? ¿Está viendo? ¿En serio? ¿Por qué ustedes están tan callados hoy?
Yo espero que me estén escuchando. Pues si están pensando en la langosta que no se pueden comer. Bueno, está bien. Sigo. Dios venía trabajando en el corazón de Pedro. Dios venía bregando con su corazón. Una cosa bien fuerte. Así que, mire si Dios estaba trabajando con el corazón de Pedro, que lo último que le pasó allá en Jopa, después que está todo el mundo convertido, y él está pensando en sacarse la cabeza y que ahora yo con este revolú, me tengo que quedar en algún sitio, hermano. Hay un hermano judío, de todas maneras, gracias a Dios que era judío. Se llama Simón el Curtidor. Ajá. Si él vive al lado de la playa. ¿Por qué? Pues porque es curtidor. ¿Qué es curtidor? Que iba con los animales, le arrancaba la piel, la lavaba y las tendía, y el viento y la sal le daban y las iba curando. Y después de eso se hacían las pieles, ¿verdad? Para las carteras y toda la cuestión esa. Un curtidor bregaba con animales muertos. Si usted va a Levítico, si usted va a Números, si usted va a Deuteronomio, tocar un animal muerto te hacía inmundo durante el día, tenías que lavarte por la tarde, si es que por la noche querías entrar a la sinagoga. Pero Simón el Curtidor tenía el chop, leather chop, by Simon, en la casa. Y entonces en el techo, lo más seguro que todas eran de techo plano, porque le dije que esto es Puerto Rico, igual que nosotros. Allá montaban las pieles para que se secaran. Pero me imagino que abajo tenía un sitio donde le llevaban los animales, los mataba, tiraba la sangre. Así que de mañana a noche, de hecho si usted va a Levítico 11 o va a Deuteronomio 14, usted va a ver que decía, y los utensilios que tocaron la sangre los tenías que llevar a un sitio, los tenías que dejar bajo agua hasta por la noche eran limpios. Y si tú tocaste el cuerpo muerto, o si tú tocaste la piel del cuerpo muerto, dice, tú eres inmundo, tú eres inmundo, tú eres inmundo. Y Pedro le dice, la única casa que nos queda es esa. Y Dios te puso a ti a trabajar con un sinvergüenza demoníaco allí en el trabajo. O tienes un vecino que le hace las vacaciones al diablo. ¿Ah? O tienes un familiar que tú quisieras arrancarte la sangre de la piel. Y Dios te puso al inmundo ahí. Para que te lo ganes para su gloria. Decía Pedro que le están volando la cabeza, el pobre está loco, se tiene que quedar en casa de Simón. Así que le entró en una casa inmunda que tenía sangre por la noche y se acostó allí. Y yo creo que ya allí Dios le hizo ¡clav! Para que aprenda. Te queda una, Simón, te queda una. Quédate ahí quietecito. Miren lo bello que es Dios. Miren lo hermoso que es Dios. Que mientras Pedro se queda a dormir, a un día de distancia en otro lugar está el centurión Cornelio, que Dios había estado trabajando en su corazón, y se tira a orar a las 3 de la tarde un día, y allí un ángel entra al cuarto, ¡bum! Y el hombre se queda tieso y le dice, ¿qué tú quieres, Señor? Tú vas a sacar tu gente, los vas a enviar a Jope, porque allá hay un hombre que viene a hablarte a ti de mí. Y Cornelio lo envía a 2 sirvientes con otro soldado piadoso. Cornelio era, para colmo, no estaba convertido, ya era evangelista. Ya su familia y algunos de sus soldados estaban creyendo en el Dios que todavía no se había convertido. Dios mío, ojalá fuéramos todos así. ¿Recuerdan a Jesús cuando se le acercó un centurión y le dijo, no tienes que llegar a casa con que digas la palabra? Yo no sé qué le daban a los centuriones a beber, pero Jesús mismo le dijo a ese centurión, no he encontrado en Judea fe como la tuya. Así que le pasa con este hombre también. Envía el día antes. Al otro día está Pedro. Y es mediodía y a Pedro le da hambre, como a mí. Cada 2 horas me da hambre. Le dice que no puede con mi paso en las vacaciones. Que si ella comiera lo mismo que yo como, ella terminaría rodando de regreso a Puerto Rico, porque yo como cada 2 horas, una cosa terrible. Pero Pedro está allí y son las 12 del mediodía y Pedro va a ir tiene hambre. Pues yo quiero que usted esté claro, no le habían dado de comer todavía, así que la visión que vio no era de ajos y habichuela. El tipo estaba hambriento. Va al techo, que debía tener una lona, y se tira allí, y de momento, ¡fua!, Dios lo toma. Y baja este lienzo, esta hamaca, esta sábana agarrada por 4 esquinas, llena de animales. No todos los que estaban allí eran impuros, según la ley. Vaya esta tarde a Levíticos 11 y va a ver. Y decía que si tú tienes animales, escúchame bien, si tienes animales que la pezuña no está hendida, no está partida por el medio como el cerdo, el que no tenga la pechuga hendida te lo puedes comer. Gloria a Dios por los steaks. La pezuña. Yo dije pechuga.
Es que estoy hambriento ya. Yo estoy en ayuno, bendito sea el Señor, estoy hablando de comida. Si dice todo animal que tenga la pezuña hendida en el medio, ese no te lo puedes comer. Pero para todos los hermanos veganos de esta casa, Dios dice que los que no tienen la pezuña hendida te los puedes comer. ¿Qué fue lo que escuché ayer? Un meme que decía: si amas tanto a los animales, ¿por qué te comes su comida? No seas vegetariano, gelado, los vegetarianos. Yo sé que esto es bullying, Sorry. Si quiero ahorita pasar frente para que Dios lo sane a ustedes, los vegetarianos. Y entonces Dios dice, te puedes comer esto, pero esto no, el punto es que baja el lienzo y el lienzo baja con todo tipo de animal. Los sucios y no sucios. De hecho dice que no te puedes comer nada que trepa. Ahí están los lagartijos, las cucarachas que a usted le encanta tanto. Todas esas cosas que suben así. Habla de las que tienen alas pero que suben en 4 patas. Está todo allí. De hecho, si vas a Deuteronomio te explica cuáles insectos te puedes comer. Está todo allí y cuando baja, Dios le dice a Pedro, mata y come. Y Pedro se escandaliza. Señor, tú sabes que yo soy recto en tu ley. Yo soy un judío que respeto la ley. Y Dios le habla y le dice, lo que yo he limpiado, tú no lo llames común o inmundo. Dice la Biblia que se repite por 3 ocasiones el asunto. Sube el telón, baja el telón, sube el telón, baja el telón. Y en las mismas 3 ocasiones parece que Pedro respondió lo mismo. Y en las mismas ocasiones Dios le responde lo mismo. ¿Por qué 3, hermanos? De hecho, yo quiero que usted entienda algo. Sea bien cuidadoso con esto. La conversión de Pablo en Hechos se repite 3 veces en Hechos. El asunto de Cornelio, entre toda esta narración, se repite 3 veces. En la Biblia, 3 veces es cuando Dios quiere insistir en algo. Dios quiere insistir que te lo aprendas. El ser humano aprende por repetición. Y Dios está insistiéndole a Pedro ahí. Yo limpio, tú haces lo que yo diga. Tú haces lo que yo diga. Y yo creo que Pedro comenzó a entender el mensaje. Porque dice la Biblia que se fue eso y él estaba todavía asustado. Hermanos, escúcheme bien. Mire el tiempo de Dios. Pedro ve la visión, está sentado, está tratando de entenderla. Y en ese momento, abajo en el primer piso, tocan la puerta las 3 personas que Cornelio había enviado el día anterior. ¿Estaba Dios preparando el corazón de Cornelio de antemano? ¿Sí o no? ¿Estaba Dios preparando el corazón de Pedro de antemano? ¿Sí o no? Y en un momento justo y particular, cuando esa gente llega al primer piso y tocan la puerta y la abre la sirvienta y empiezan a hablar ellos allí, está Pedro arriba acabando de ver el éxtasis. Señor, ¿pero qué es esto? ¿Qué tú me quieres decir? Yo estoy seguro que Pedro sabía por dónde Dios venía. Dios está tratando de hacerme entender que mi definición de inmundo y no inmundo tiene que cambiar. Hay algo que cambió con el Evangelio y yo no lo he entendido. Y dice que en ese momento el Espíritu Santo llega y le dice, allá abajo hay 3 hombres. Baja, recíbelos y te vas con ellos. Y Pedro, gracias al Señor, era obediente, bajó corriendo, llega a la puerta. ¿Quiénes son ustedes? Esa gente tuvo que decirle. Había uno que estaba vestido de centurión romano. Así que él sabía que eran gentiles. Y yo le dije a ustedes que mirara algo a lo último, bien importante. Escúcheme bien, por favor. Cuando estos 3 llegan allí, Pedro, después que los saluda en la puerta, ¿cómo es que se trataban los judíos y los gentiles? No se tocan. No entro a tu casa, tú no entras a la mía. Después que termina, la Biblia dice que Pedro los invitó ¿a qué? A quedarse esa noche. Ya ahí, Dios había roto el corazón de Pedro. Lo vio entrar y dijo, este es el lienzo, esta es la gente, están preparados, yo no mando, Dios manda, entren. Para un corazón como el de Pedro fue una locura salvaje dejar entrar esa gente allí. Así que el pobre Pedro está metido en la casa de un judío que está lleno de sangre inmunda y trajo 3 inmundos y se puso a comer con ellos. Y les dio cama esa noche.
Hermanos, para esa gente eso es un nono mayor. A Pedro ese día le rompieron la cabeza, le rompieron el corazón. Por eso cuando él se va con ellos al otro día y llega a la casa de Cornelio, entra en la puerta y Cornelio viene y se le tira al piso. Recuerde, Pedro sabía, mira a Cristo, no a mí. Le dice, levántate muchacho, levántate. Conmigo no es con el Señor. Y lo primero que dice cuando entra por la puerta, gente, ustedes saben lo abominable, lo aborrecible que es para un judío ortodoxo como yo tener relación con ustedes, menos en la vida entrar en sus casas. Pero ayer Dios culminó con mi corazón. Dios venía trabajando conmigo y Dios me dijo, esto fue lo que dijo Pedro: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. ¿Lo ves? Pedro es testigo presencial de la obra completa de Cristo a favor de la humanidad. Él sabe que Cristo vino a través de Israel. Y él sabe que la cruz iba a ser bendición para todas las naciones, porque eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. Israel iba a ser bendición para todas las naciones. Pero Israel no se había convertido en bendición para todas las naciones. Se había convertido en un escollo y en un tropiezo. Pero Pedro está viendo lo que luego después el apóstol Pablo describe y lo pone en teología. Porque el apóstol Pablo es el que nos explica y nos pone por escrito lo que estaba pasando en Hechos y en los Evangelios. Mira cómo Pablo dice lo que Pedro acaba de vivir. Efesios 2, 13 al 15. Escúchenme por favor rapidito. Efesios 2, 13 al 15. ¿Ustedes me van a regalar 10 minutos más o no? ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? ¿Sí o no? Estoy al final de esta página y la próxima es la conclusión. Dice aquí conclusión. ¿Ok? Pero necesito que me escuche 5 minutos más. Ok, gloria a Dios. Bien, mire lo que dice Efesios 2, 13 al 15. ¿Lo tienes ahí? Léalo conmigo. Toda la iglesia. 1, 2 y 3. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, escuche, Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso. Allí hay, en esa iglesia, judíos y gentiles. Lo mismo que le está pasando a Pedro, lo mismo está pasando en todos lados. Dice, ¿por dónde voy? Vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, el odio que había entre ellos, la ley de los mandamientos. Escuche, Cristo aboliendo la ley. Ya no había que comer pezuña o sin pezuña, con escamas o crustáceos, los que trepan así para comer cucaracha ahora adelante sin ningún problema. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, que se llama la iglesia. Esa es la definición suya y mía. Nosotros somos ahora un solo y nuevo hombre en Cristo Jesús. En Cristo ocurre lo que no puede ocurrir en la política. Las naciones se odian, las naciones se tiran. Usted ve que los extranjeros cuando llegan de un lado para otro son vituperados y dañados. Las religiones se odian, todo el mundo se odia. En Cristo Dios rompe, hace abolición, ¿verdad? Destruye todo tipo de diferencia, nos trae juntos y nos pone debajo del Señor. Eso Dios tuvo que enseñárselo a Pedro, y después con Pedro enseñado fue donde Cornelio y se convirtió. Hermanos, ¿qué significa esto para todos nosotros? Pastor, por favor, cierre ya. ¿Qué significa esto para todos nosotros? Una vida cristiana saludable, yo le he dicho aquí muchas veces que requiere acción en 3 áreas esenciales. Si usted quiere a lo último del día definir qué es ser cristiano, con estas 3 usted gana. Repítalas conmigo: amar a Dios, amar a mis hermanos y amar las almas. Amar a Dios, esa es mi relación con el Señor, mi espiritualidad, mi conocimiento bíblico. Amar a los hermanos, a la iglesia, diga conmigo, amar la iglesia y amar las almas.
al mundo que se pierde. Y yo quiero que usted entienda algo. Dios ciertamente ama las almas. Yo creo que no tenemos duda en eso. Tanto es así que dice la Biblia que dio a su Hijo unigénito para reconciliar. Reconciliar significa alguien que esté de enemigo, para reconciliar esas almas con Él por la eternidad. Pablo mismo nos dice allá en Romanos, más Dios, en Romanos 5:8, ese texto es poderoso, si lo tienes por ahí lo puedes poner. Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Repito, más Dios, repítalo conmigo, vamos. Más Dios muestra ¿qué? Su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay duda que Dios ama las almas. No hay duda. Y es Dios, como vimos hoy con Cornelio, que trabaja espiritualmente el corazón del pecador para traerlo a Él. Eso Jesús nos lo enseñó en la parábola del sembrador. Porque de los 4 terrenos donde se tiró la semilla, había uno, fíjese que el terreno era el mismo lote, era la misma finca. Y una parte era el camino por donde siempre pasaban los caballos y las cajetas y todo. Pero era el mismo terreno, lo que pasa es que ese estaba duro. Y al lado tiró semilla, en ese ni siquiera la semilla hizo nada porque los pajaritos se lo llevaron. Y tiró al lado y empezó a crecer. Pero era una parte del terreno llena de piedras por debajo. No se veían por encima, pero estaban abajo. Y otra sección la tiró, pero cuando creció estaba lleno de raíces, de moribiví, puertorriqueño, todo ese tipo de cosas. Y cuando nace el trigo, allá vinieron las demás matitas y lo ahogaron. Pero dice que había una cuarta esquina que no tenía ni dureza, ni piedra, ni raíces. Y para que un terreno baldío esté así es porque alguien vino y lo limpió. Así que en la parábola del sembrador, Dios prepara los terrenos y después de la siembra se va a llevar el evangelio. Y cuando cae en el terreno bueno, dice la Biblia que da fruto al 30, al 60 y al 100. Diferentes personas dando diferentes niveles de crecimiento espiritual de acuerdo a cómo creen. Así que Dios brega en el corazón. No somos tú y yo. Yo no puedo cambiarle a ustedes el corazón hoy. No hay manera. Pueden ir a consejerías 1000 veces conmigo y me van a traer una dureza de su corazón y van a querer escuchar lo que ustedes quieren escuchar y yo voy a pelear con ustedes y no vamos a llegar a ningún sitio porque hay cosas que Dios las tiene que cambiar en tu corazón. Tienes que ser tú con Él. Pero sí Dios nos dio la responsabilidad de regar la semilla. Tú y yo no cambiamos el corazón, pero tú y yo podemos regar la semilla. Y la pregunta que yo le tengo a la iglesia del centro en esta mañana es: ¿amas a las almas? Porque me pueden haber dado el saco lleno de semillas. Pueden estar afuera alrededor mío los terrenos listos. Y si yo no meto la mano en el saco y tiro la semilla, no va a pasar nada. ¿Amas las almas? Iglesia, ¿amas? Mira que está a tu lado, por favor. Dile, ¿amas las almas? Ay, Dios mío, de esa manera no te va a contestar nunca. Mira, ¿amas las almas? ¿Tienes por ahí un chicle? ¿Tienes algo que tenga azúcar? Que este me tiene ya con... ¿Tienes un chicle? Vamos, dígale que está a su lado. Con actitud, con actitud. ¿Amas las almas? Así, ponga así la cara. ¡Amas las almas! Como si fuera un predicador viejo de esto. Levanta el dedo, vamos. Vamos, hágalo, de verdad. Yo tengo que hacer esto con ustedes. Ustedes no tienen idea lo difícil que es. Dígale, pero miren, no, pero mira el que está a su lado. ¡Amas las almas! Ahora 2 o 3 que tienen problemas empiezan. Tú mame la pajita aquí, tú mame. No me vuelvas a enseñar el dedo. La pregunta es, ¿amamos las almas? Porque yo quiero que estemos claros aquí, en nuestra humanidad pecaminosa, usted y yo estamos llenos de prejuicios todavía. Y usted y yo, escúcheme, nosotros somos unos satos, bien satos, pero en Puerto Rico hay unos satos que tienen prejuicios raciales. Y se atreven a hablarle a los negritos y tú tienes que mirar y decirle, ¿y tu abuela dónde está?
Y la guerra esta de los ricos y los pobres, y los negritos y los blanquitos y los trigueñitos y los de pelo malo y los de pelo bueno y que si yo aquí, que si los altos, que si los bajitos, métanse conmigo para que vean. Nosotros tenemos prejuicios raciales, sociales, étnicos, usted lo sabe, porque ya los dominicanos pelean con los haitianos y nosotros peleamos con los dominicanos, el otro pelea con el otro y se forma un revolú. Eso en todos los países es igual. Entonces nosotros nos vamos para Kissimmee y allá van a pelear pronto con nosotros. Sí, lo de Kissimmee me tiene duro aquí, es que el corazón es. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Eso lo tenemos aquí, somos así. La humanidad se divide, la humanidad se odia, lamentablemente es así. Es así y me perdí. Pero ya volví. Tenemos preferencias arbitrarias. Me gusta hablar con esta gente porque les gusta lo mismo que yo, porque tenemos las mismas costumbres, nos gustan los mismos hobbies, hablamos de las mismas cosas. Y entre el prejuicio, entre mis preferencias y mis hobbies, y entre negligencia espiritual, porque eso de evangelizar es para otro, que lo haga el pastor. Entre esas tres cosas se nos olvida amar las almas. Entonces es posible que nuestra agenda tan cargada, yo sé que tenemos la agenda cargada, hermano, la vida moderna es súper loca, se ha llenado nuestra agenda de cosas que usted las mira y dice, ¿de dónde salió esto? Y es posible que en tu agenda cargada de vida, esta semana misma, no existan espacios intencionales para ir a buscar el perdido. Pero esa es nuestra responsabilidad. Como ir y correr un ratito, o caminar acá, o ir y estudiar esta noche, o ir y regar la planta, e ir y lavar el carro. Nuestra responsabilidad cristiana es ir a buscar las almas. No estoy diciendo necesariamente que tienes que sacar 2 horas el miércoles por la noche para irte a la calle a dar tratado. Pero en tu vida, en el esquema de tu vida, eso tiene que estar siempre presente. Ir a repartir tratado es una buena idea, ¿ok? Pero es lo que quiero decir, quizás no mantienes en tu radar de oración las almas que se pierden en general. Y cada vez que te tiras a orar, es a orar por tus necesidades personales, pero se te olvida que hay gente que se está perdiendo. Las almas en general y también caritas que Dios pone en tu mente, tu vecino, tu vecina, tu familia, tu compañero de trabajo y el demonio de tu jefe, todos ellos necesitan a Dios. Y llega esa carita ahí y tú dices, yo no voy a orar por él, yo no voy a orar por él. Y el Espíritu Santo, tienes que orar por él. Tienes que orar. Dios mío, si aquí llega a haber jefes con empleados, esto va a ser un problema serio cuando salgan de aquí. Sorry. ¿Ok? Tienes que orar por él. Así que la pregunta es, ¿está en tu agenda la idea de que tú tienes que sacar tiempo para sentarte con alguien a tomarte un café para hablarle de Cristo? ¿Está en tu agenda de que cuando tú vas a orar, tú vas a pedir por las almas que se pierden en Puerto Rico? Está en tu agenda. Está en tu agenda pedir por aquellos, especialmente por los que no son de tu nivel social, educativo o lo que fuera. Está en tu agenda, en vez de criticar, ponerte a interceder. ¿Alguien me está escuchando? Porque es muy probable que la idea que tú tienes del evangelismo esté relacionada con hacer una campaña en las canchas y en los parques de los barrios, como el que tenemos allí, que es muy bueno, escúcheme, y vamos todos, si es que vamos, y entonces ponemos un culto regular, sacamos las sillas, las ponemos allá al frente, encejamos la cancha para hacer un culto como lo hacemos aquí adentro, que eso no tiene nada que ver, porque el que está afuera no necesita un culto de los que está acá, este culto es para los cristianos, allá afuera hay que hacer otra cosa, pero es más cómodo para nosotros hacer un culto allá afuera, nos sentamos todos, ¿ok? El único desastre que tienes en tu vida es que las sillas no son acondiginadas y que no hay aire acondicionado, y entonces tú estás allí y lo único que tú oras es que el evangelista que está al frente grite lo suficientemente duro para que toda la gente que está en su casa, que subió el televisor para no escucharlo, lo escuche. Y lo más seguro es que tan pronto se acabe el culto, tú sales cogiendo, recoges la silla o no, dejas el team evangelístico que recoge la silla mientras tú corres antes de que se te acabe la novela en Telemundo. Y quizás dejaste a 1 o 2 nada más, que están hablando con los adictos del barrio que están allí recogiendo sillas y tú te fuiste y ya hiciste evangelismo. Ya fuiste una vez al año allá sí, mi iglesia está yendo allá. Es posible que esa sea tu idea del evangelismo.
Y si por alguna razón el Señor te mueve a hablarle a alguien del Señor, es posible que lo hagas con aquellos con los que te sientes cómodo, con tus amigos de toda la vida. Y eso, cuando salga en la conversación así informal y de momento de paracaídas cayó una pregunta de Dios y tú le dices, sí, yo te puedo responder, mira, este es el número de teléfono de mi pastor. Lo llamas y él cuadra contigo. Si esa es tu idea del evangelismo, es necesario que la cambies, porque eso no es amar las almas. Esto no funciona así. Si tú has sido transformado, si yo he sido transformado por Cristo, mis anhelos ahora deben ser los anhelos del cielo. Y el anhelo del cielo son las almas. Y escúchame bien, porque quiero que te lo lleves ahora, porque con esto cierro. Mi oración y mi pasión tiene que incluir un espacio para el evangelismo. Yo tengo que mojarme las manos, yo tengo que incomodarme un poco. Como hizo Pedro, yo tengo que invitar a entrar a mi vida a gente, a perdidos que necesitan verme operar bajo el evangelio. Mis vecinos, mis compañeros de trabajo, yo tengo que entablar relación. Nosotros no somos unos super santos. Ese era el problema de los judíos. No puedo acercarme a ti porque me pongo inmundo. No, tú eres un salvo del Señor. Tú eres luz en medio de las tinieblas y la luz no se esconde debajo de los muebles. La gente tiene que verte operando bajo el evangelio. ¿Qué el evangelio ha hecho con tu boca? Con lo que tú hablas, con las conversaciones tuyas, con lo que tú quieres, con lo que tú piensas. Eso no se hace con un megáfono en la cancha. Eso se hace cuando te sientas con la gente y le pagas un café en el buen café tan rico que es. Y una Mallorca. Y allí sentados la gente te ve. Y almuerzas con la gente al mediodía. Y tú no te vendes a ellos, pero tú haces que ellos se vendan a ti. ¿Alguien me está siguiendo acá? Yo soy luz. La gente tiene que ver la luz que es Dios en mí. Tienen que saber que a mí me cambiaron la manera de pensar. Tienen que ver en mi casa cómo yo me comporto con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres. Tienen que ver que yo soy diferente, porque eso va a hacer que pregunten. Y cuando preguntan, te lo pusieron en el plato ahí. Y no le des mi teléfono. Le dices, Cristo hace ese cambio. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor, por favor? Dígalo. ¿Tengo que mojarme las manos. Yo tengo que intencionalmente compartir mi espacio para el evangelismo. Yo tengo que compartir mis bienes. Yo tengo que compartir mi tiempo. Yo tengo que conocer la gente que Dios puso a mi alrededor. Los que están en mi trabajo, los vecinos, la familia. Yo tengo que saber cuáles son sus hobbies. Yo tengo que saber quiénes son. Porque yo tengo que llevarles el evangelio eficazmente. Y la realidad es que tú y yo no sabemos si les va a interesar el evangelio. Tú y yo no sabemos si nos vamos a echar de enemigos unos cuantos. La Biblia ya dijo que sí, que te vas a echar unos cuantos de enemigos. ¿Okay? Sus corazones pueden ser uno de los 4 terrenos de la parábola del sembrador. Pero lo cierto es que a Dios le toca trabajar el corazón y a nosotros sembrar el mensaje. A Dios le toca trabajar el corazón y a nosotros sembrar el mensaje. Y eso nos lo dijo el apóstol Santiago con una recomendación concienzuda y delante de Dios del cielo. Este es el último texto. Santiago 1, 22 y 23. Y dice, ese no es así, que olvídate porque lo dije mal entonces. Yo lo leo, no es Santiago 1, 22 y 23. Yo lo leo y algún día le digo cuál es, en el nombre del Señor Jesús, amén. Santiago, en algún sitio de Santiago dice, es que esto está fuerte, esto está difícil. Santiago son cuatro capítulos, o es en el 1, o es en el 2, o es en el 3, o es en el 4, o es en el 5, o es en el 6.
Olvídense, hermano, olvídense. Olvídense, hermano, porque pues su pastor tiene problemas mentales. Y dice lo siguiente, pero usted lo va a repetir conmigo. 1, 2 y 3. Este es nuestro SOP, esta es nuestra definición de trabajo. Dice, a algunos que dudan, convéncelos. A otros, sálvalos. Mira cómo lo dice. Dice, arrebatándolos del fuego. Hay gente que no sabe que se está quemando y tú vete y tú bregas y tú trabajas y tú dile, tú te tienes que convertir. Es Judas. ¿Y qué yo hago en Santiago? Ok, es Judas, hermano. Judas 1, porque Judas tiene un solo capítulo. Judas. Ok. Repita, algunos que dudan, convencerlos. Mira si Judas está ahí. Qué lindo. Y después dice, a otros, salvarlos arrebatándolos del fuego. Y de otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pastor, usted dijo que eso no se podía hacer. Tranquilo, usted va a llevar el evangelio. Hay gente que sabe el evangelio y decidió decirle que no a Dios. Usted lo va a ver, usted lo va a entender y usted va a decir, hasta aquí te dejo tranquilo, echa para adelante en tu vida, yo echo para adelante en la mía. Dios te bendiga. No ores más por ellos, no hagas nada más por ellos, porque ya ellos están en manos de la ira de Dios. Y no te toca a ti convertirlos. Duele, pero es bíblico. Pero ahí hay otros dos grupos que la Biblia dice, brega con algunos que todavía están dudando. Explícales el evangelio. Explícale la Biblia, explícale por qué. Las cosas son como son. Pero hay otros que están en un peligro tan grande que lucha con ellos para que sean salvos. Eso es lo que dice Judas y eso es lo que dice el Señor para esta iglesia hoy. Por lo tanto, cierro diciendo, nuestra responsabilidad es ser luz en medio de las tinieblas, donde quiera que estemos. Y lejos de juzgar el alma que tengo de frente, es necesario que tú y yo nos dediquemos a evangelizarla con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio y con nuestra palabra. Y a su tiempo Dios los va a salvar. Cierra tus ojos conmigo, por favor. Padre, gracias por la paciencia que está